Bien, ahí se ve la pantalla del video. Sí. Sí. Buenísimo. Entonces, les pido que en estos primeros minutos, primero que nada, identifiquen el tema del que se habla y luego vayan prestando la atención también a esos momentos en los que el orador trae voces de otras personas o de sí mismo, pero del pasado, ¿sí? Dice que alguien dijo tal cosa. No. Un último inciso que también les pido es que anoten qué posturas tiene, o sea, qué decisiones toma. Si tiene dos opciones a veces, ¿cuál de esas elige? En el tema, que es general, ustedes ya lo identifican, también piensen cómo se posiciona esta persona, qué piensa sobre lo que dice. ¿Tiene buen sonido hasta ahí o está muy bajo? No, no se escucha, profe. Ah, ok. Espérame que yo puse compartir con sonido, pero con el audio de la computadora. Probemos ahí a ver. Y justamente mi experiencia como profesor me ha llevado en los últimos 10 años a reflexionar sobre las grandes transformaciones Sí, ahí se que escucha. hemos visto en la escuela, en la universidad, en la educación, en la investigación científica. ¿Se escucha ahí? Sí, profe, ahí se escucha. Ah, bueno, genial. Buenos días. Soy Nuccio Ordine y enseño literatura italiana en la Universidad de Calabria. Y justamente mi experiencia como profesor me ha llevado en los últimos 10 años a reflexionar sobre las grandes transformaciones que hemos visto en la escuela, en la universidad, en la educación, en la investigación científica y también en nuestra sociedad en general. Cada año pregunto a mis estudiantes, más o menos estudiantes de vuestra edad, quizás un año o dos mayores, que se inscriben en la universidad: chicos, ¿qué habéis venido a hacer a la universidad? Los estudiantes me miran con ojos un poco maravillados, porque no es una pregunta común el primer día de universidad. Y todos me responden: profesor, hemos venido a obtener una licenciatura. Bien, yo pienso que el cometido de nosotros, los profesores, es hacer comprender a nuestros estudiantes que no se va al instituto para obtener un diploma y que no se va a la universidad para obtener una licenciatura. La cosa principal que debemos enseñar a nuestros estudiantes es que la cultura, el estudio, no sirven solo para una profesión. La cultura y el estudio sirven sobre todo para formar a ciudadanos libres, hombres y mujeres capaces de razonar con su propia cabeza. Bueno, hacemos una pequeña pausa, así podemos conversar sobre lo visto. No sé si les pareció que iba muy rápido o pudieron comprender de qué tema habla en general. Yo de lo que había entendido, profe, era que, no sé, como dijo el profesor, iba a hacer una reflexión ante los cambios que iba a haber. Bien, es una reflexión sobre qué tema, o por lo menos de qué habló hasta ahora. Y dijo que era sobre la educación. Bien, la educación es el tema general, pero ahora se va a puntualizar un poco. Sí, perfecto, captamos que sea el sentido general. Bien, ¿y encontraron alguna voz que se introdujo? ¿Y la de él mismo no es? ¿La mirada de él mismo?
Bien, por ahora viene su mirada, pero apareció la voz de alguien. No, De los chicos. ahí está. Bien. Fíjense que estos estudiantes de él dice, cada año yo le pregunto a mis estudiantes, ¿a qué venimos a la universidad? Y ellos me responden, y ahí dice lo que ellos le dicen. Entonces, en ese momento decimos que ingresó la voz de los estudiantes. ¿Pueden ver acá el recuadro que tengo en pantalla? ¿Se ve? Sí. Bien, entonces yo les propongo que una manera de representar esto que estamos conversando sería decir, el enunciador cero es el hombre el profesor de literatura italiana, Nuccio Ordine. El enunciador 1 sería esta primera voz que ingresó, que es la que ustedes mencionaban. Entonces, E1 es los estudiantes. El estilo no nos va a interesar tanto, pero lo podemos recuperar también. Como yo decía recién, los estudiantes ingresó cuando él dijo, y ellos me responden, y dijo lo que le respondían textual. Entonces, si es literal, textual, decíamos que es estilo directo. Al ser oralidad no podemos buscarle las marcas que veíamos en la escritura, como las comillas, pero sí estaba el verbo de dicción, hay marcas orales que nos muestran que esa voz se introdujo en estilo directo, o sea, literalmente como habían sido pronunciadas, por lo tanto decimos que es estilo directo puro. Tranqui, si eso no lo pudieron notar porque no estábamos prestando la atención a eso. Pero sí me interesa esto. Si hace falta volvemos, no hay problema. Pero si ustedes tuvieran que decir que la voz de los estudiantes, él está, o sea, ¿le juega en contra o a favor de la posición que él tiene? En contra. ¿En contra se dieron cuenta de eso? Yo al menos lo entendí así porque dice que los chicos por ahí piensan que van a la universidad nada más para tener una licenciatura, como dijo, pero él quiere que los quiere llegarle más a los chicos, que no sea solo por eso, sino que lo sientan más al ir a hacer la universidad, no Claro. solamente para... Exacto, bien. Claro, tiene otros propósitos la educación, no el de titular únicamente. Perfecto, entonces, para representar que la orientación de la voz, esta E1, es contraria a la de la tesis, le ponemos un signo menos entre paréntesis. A ver si. Espérenme. Simplemente como un código así simple. Y tendríamos que ir poniendo también una palabra o frase clave para cada... Uy, ¿qué pasa? Para cada intervención, para que eso nos sirva como una síntesis y poder después recuperar el contenido de cada intervención en una sola palabrita o frase. En el caso de los estudiantes, como decía Lisbeth, lo importante para ellos era la titulación, o la idea se resume en eso, ¿no? En el título. Podríamos poner entonces título de grado, ¿no? Diploma, o bien producto, porque ya vamos a ver que se contrapone esta idea de mirar el producto del proceso en contraposición a mirar el proceso, ¿sí? El resultado o el durante. Bueno, con esta, o sea, esta es el mismo esquema que vamos a usar para las siguientes voces, así que a medida que vamos encontrando vamos a ir pensando cómo escribimos cada una, cómo la analizamos. Seguimos un poquito más. Pero hace falta decirlo con mucha claridad. Si los estudiantes responden de esta manera, la culpa no es de los estudiantes. La culpa es nuestra. La culpa es de una sociedad que hace entender de forma errónea a los estudiantes que tú debes estudiar para obtener un diploma para luego usar tu diploma en el mundo laboral.
Y bien, yo, para hacer comprender a mis estudiantes que la función del estudio en la universidad, la experiencia de la enseñanza, no es la que la sociedad quiere hacernos creer, leo una bellísima poesía de Kavafis, un gran poeta griego. Una poesía escrita a principios del 1900, en 1911, titulada Ítaca. Kavafis dice a sus lectores: atención, en la vida, lo que cuenta no es llegar a Ítaca. Lo que cuenta es la experiencia que nosotros tenemos durante el viaje. Es esa experiencia que nos hace mejores. Es esa experiencia que nos enriquece. La verdadera Ítaca está en el viaje mismo. Quisiera leeros esta poesía. Mantén siempre Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla. Rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te vaya a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. Yo creo que esta poesía no necesita comentarios. Pero hay un verso bello, que dice: el viaje debe ser lento. ¿Cuál es hoy la regla que aprendéis en la sociedad? Que lo rápido es lo mejor. Bueno, otra pequeña pausa. ¿De quién ingresó la voz? De Kavafis. De Kavafis. ¿Quién es? Un poeta griego. Un poeta. Perfecto. También ingresó en estilo directo puro, porque él leyó, digamos, el texto original. La orientación argumentativa. ¿Para qué lo usó el poema? ¿A favor o en contra de su postura? A favor. A favor, era muy claro. Bien. Y si tuviéramos que poner una sola palabrita para resumir esto, ¿qué diríamos? Él habló sobre que nosotros tenemos como que un fin, pero que no solamente pensemos en el fin, sino en el proceso, como que disfrutemos también el trámite que hacemos para llegar a lo que queremos. Bien, exacto. Esa es la idea que él recupera del poema, que podríamos resumir en la palabra proceso. Como vos decías. Fíjense que el poema se llama Ítaca y habla de esto del viaje. En vez de la Ítaca es la excusa nomás para poder tener el viaje. Capaz que ustedes escucharon nombrar o tienen conocimiento de la Odisea, ¿escucharon hablar de eso? ¿Sí? Bueno, vieron que es una obra de la antigüedad griega que cuenta la historia de Odiseo o Ulises, este guerrero que había participado en la guerra de Troya. Y él estuvo 10 años casi en la guerra y después también 10 años para volver a su casa. Entonces, esta obra, que la Odisea, trata de los 10 años en los que él intenta volver a su casa, le pasan un montón de cosas en el camino, y su casa era la isla de Ítaca. O sea que este poema está haciendo referencia a esa historia, a la historia de Ulises. Se supone que al conocer la historia de la Odisea entendemos qué quiere decir cuando dice buscar la Ítaca o ir a Ítaca. Bien, y cada uno de nosotros tiene sus propias Ítacas.
Bien, seguimos un poquito más. Que hay que darse prisa. Y por desgracia, también las universidades se ven empujadas a comportarse, a aplicar esta lógica. Pero quisiera leeros otra reflexión. La reflexión de un gran filósofo europeo que ha marcado de forma notable nuestra cultura, Nietzsche. Nietzsche nos ofrece una reflexión bellísima sobre la necesidad de comprender lentamente. Si tú quieres conocer, si tú quieres aprender, debes hacerlo con lentitud. ¿Qué hace Nietzsche? Publica un libro de aforismos, Aurora. Este libro, él lo publica sin el prefacio. Luego, 6 años después, cuando sale la segunda edición, escribe el prefacio. Y para justificar el retraso del prefacio, teje un elogio bellísimo sobre la lentitud. Quisiera leeros este elogio. Este prólogo llega tarde, aunque no demasiado. ¿Qué son a fin de cuentas 5 o 6 años? Un libro como este, un problema como este, no tiene ninguna prisa. Además, tanto yo como mi libro somos amigos del lento. No por nada ha sido uno filólogo, y tal vez aún lo sea, esto es, maestro de la lectura lenta. Al final acaba uno escribiendo también lentamente. Y es que la filología es esa arte venerable que exige ante todo una cosa de quienes la admiran y respetan: situarse al margen, tomarse tiempo, aprender la calma y la lentitud, al ser el arte y el saber del orfebre de palabra, que ha de realizar un trabajo delicado y cuidadoso, y nada logra si no es con tiempo de lento. Yo pienso que estas palabras tendrían que estar esculpidas no solo en las escuelas, en las universidades, sino en muchísimas casas donde, por desgracia, también nuestra vida se ve afectada por la prisa, por el ir siempre con prisas. Y bien, ¿todo esto de dónde deriva? Bien, otra pausa más. Tenemos una tercera voz que ingresó, que es la de ¿quién? Nietzsche. Nietzsche. ZS. La orientación, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Bien. No sé si Mónica ahí lo está siguiendo también. Sí. ¿O te perdiste en algún momento? ¿Sí? No, Y, estoy anotando, sí. ¿Cómo resumimos esto en alguna palabra clave? Lentitud. Claro, sí. El contenido de esta intervención se puede resumir en la palabra lentitud. Fíjense que las dos voces son positivas para la tesis, o sea, Cavafis y Nietzsche, y entonces entendemos que las dos las utiliza a su favor. Sin embargo, a pesar de que puedan parecer similares, son diferentes. ¿Sí? La del poeta apunta al proceso y la del filósofo o filólogo apunta a la lentitud. Son dos aspectos que quiere resaltar el orador, porque después los contrapone, por ejemplo, el proceso contra el producto, y la lentitud lo contrapone con otra idea después. La contrapone. Bueno, a continuación va a haber un fragmento en el que él va a ordenar un poco las ideas para arribar a algunas tesis parciales. Yo les digo, ¿ustedes conocen la palabra tesis? ¿La habían escuchado? ¿Se imaginan que
Si les preguntara qué significa tesis, ¿qué dirían? Es una evaluación final en la universidad, ¿sería, no? O Bien, un trabajo práctico. esa palabra que usaste me sirve mucho y está muy bien, evaluación. Porque la palabra tesis básicamente se usa de dos maneras y una es para mencionar este trabajo final que se hace en los cursados, por ejemplo, en una licenciatura, en una carrera de investigación, o también se hacen tesis de doctorado, etc. Pero también se le llama tesis al posicionamiento o postura que tiene alguien cuando habla de un tema, ¿sí? Entonces es algo muy general cuando lo usamos de esta manera. Sin embargo, en los dos casos es una evaluación, que yo evalúo el tema y tomo una postura. No puedo tomar la postura sin haber evaluado, ¿sí?, las posibilidades y la información, el contenido informativo, ¿no? Entonces, tesis, también para que quede sellada la idea, sepan y recuerden que es una palabra griega, tesis, que significa posicionamiento, postura, ¿sí? Posición. Entonces, podemos pensar en la analogía con la posición física, que yo me puedo parar en un lugar o en otro, y que también puedo adquirir una postura en ese lugar. Aunque yo me quede en un mismo lugar parado, puedo cambiar la manera en la que me paro, o tal vez si yo me arrodillo, me siento, salto, etc. Todas esas posibilidades son tesis, ¿sí? Ahora, hay otra palabra que usamos, que ustedes conocen, que es hipótesis. Si la palabra tesis es posición, la palabra hipótesis es suposición, ¿sí? Porque es hipótesis, ¿sí? Suposición, lo que está por debajo. Entonces ahí ya almacenamos esas dos palabras unidas. Tesis es posición, hipótesis es suposición. Bueno, cuando uno habla, se posiciona ideológicamente, o sea que mueve como fichas, como si fueran un tablero, y inevitablemente estamos constantemente moviéndonos en un tablero ideológico o de posturas. Entonces, ahora él va a sintetizar un poco esas tesis porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo hacemos en el día a día, a veces no las explicitamos, pero el que está disertando para un auditorio preparó su exposición de una forma que él dice en voz alta y de forma explícita: lo que yo pienso es que debería hacerse esto, o yo pienso que está mal hacer esto, ¿sí? Entonces lo dice. A veces no se dice y tenemos que entenderlo, pero él sí lo dice. Escuchemos estos fragmentos a continuación y veamos cuáles son sus tesis. Deriva de una sociedad donde cada vez más el valor del dinero, el valor del tiempo en tanto que dinero, te obliga a ir deprisa. Yo pienso que existen cosas que, en cambio, están protegidas del utilitarismo, están protegidas del dinero, de la lógica del beneficio. Estas cosas son la escuela y la universidad, como acabo de decir, pero también nuestra idea de los bienes comunes, de nuestro patrimonio artístico. También la investigación científica y la construcción del saber científico. Y también, por último, quisiera decirlo, nuestras relaciones humanas. ¿Cuánto estamos perdiendo en el ámbito de las relaciones humanas con la idea de que no tenemos tiempo para dedicar a los otros, que estamos encerrados en nuestro egoísmo? Pues bien, hoy espero, para aprender juntos, igual que este programa, espero poder discutir con vosotros sobre cómo esta lógica del beneficio y de la velocidad está arruinando no solo la escuela y la universidad, sino también la investigación científica, la idea de patrimonio artístico y finalmente nuestras relaciones humanas. Gracias. Bueno, ahí eso que pausé, justo el fragmento anterior, fue muy claro, ¿no? Yo les decía que él explicita la tesis. Dice, la lógica del beneficio y de la velocidad está arruinando un montón de aspectos de la cultura que él menciona, ¿no? Por ejemplo, la investigación científica, la educación e incluso nuestras relaciones humanas. Cuando él dice entonces la lógica del beneficio y la velocidad es el problema, entonces ahí recordamos que las voces que habían ingresado
en relación a esas mismas ideas o a las contrarias. Por ejemplo, el producto es el beneficio, ¿sí? Lo que yo obtengo, y el proceso sería lo opuesto. Y la lógica del beneficio y la velocidad que se opone justamente a la lentitud. Bien, para poder esquematizar esto que él dice, no nos sirve el cuadro, porque el cuadro es para voces. Entonces pensamos en un esquema argumentativo. El esquema argumentativo lo que hace es representar relaciones causales. Las relaciones causales son esquemas en los que yo pienso cuál es la causa y cuál es la consecuencia entre dos ideas. Entonces yo les puse acá dos proposiciones y simplemente tenemos que pensar de estas dos, ¿cuál creen ustedes que es la causa? Fíjense que tengo por un lado, la lógica del beneficio y la velocidad debe ser rechazada. Esta es una. La otra dice, la lógica del beneficio y la velocidad arruina la educación, la cultura, etc. De estas dos, ¿cuál es la causa? La lógica del beneficio y la velocidad arruina la educación, la cultura, etc. Esta. Ok. Fíjense que cuando yo considero una de las dos y puedo armar el esquema, la prueba que yo hago es esta. En el esquema yo pongo la causa a la izquierda, luego una flecha y la consecuencia a la derecha. La flecha significa entonces. Entonces, cuando yo leo tengo que reemplazar la flecha por la palabra entonces. Y lo leo, a ver cómo queda. Dice, la lógica del beneficio y la velocidad arruina la educación, la cultura, etc. Entonces, esta lógica debe ser rechazada. Y sí, tiene sentido, es coherente y además corresponde a lo que decía el orador. Probemos también como una última posibilidad, ¿qué pasaría si yo invierto esto? Porque puede ser que yo considere la otra posibilidad y quiero sacarme la duda. A ver cómo se lee. La lógica del beneficio y la velocidad debe ser rechazada. Entonces, esa lógica arruina la educación, la cultura. No, no queda bien. Digamos, yo lo rechazo como consecuencia de lo que causa, no al revés. Entonces, volvemos al esquema inicial. Esta es una tesis parcial, decíamos, porque él se posiciona con esto, ¿sí? Debido a esto, lo sustenta con esto, pero no es su tesis final, sino que es una primera tesis, un primer posicionamiento que después se va a unir a otras tesis parciales para llegar a una tesis final. Entonces, escuchemos un poquito más, a ver si podemos armar la segunda tesis parcial, y después les voy a dar una indicación para que ustedes puedan trabajar por su cuenta. Yo soy Álvaro, soy un alumno de primero de bachillerato y en muchos de tus textos hemos podido apreciar que defiendes el hecho de que la educación no debe de ser un negocio. Y yo te quería preguntar a qué te refieres exactamente con esta idea. Quisiera deciros algo. Cuando vosotros os matriculéis en la universidad, las dos primeras palabras que aprenderéis, ¿sabéis cuáles son? Créditos y débitos. Es decir, la idea es que hay que estudiar para recibir unos créditos. Y cuando tú vas a la universidad, debes pagar unos débitos. ¿Por qué la escuela y la universidad deben utilizar términos que tomamos de la economía? Esto debería hacernos reflexionar. Nosotros, que estudiamos las lenguas y el lenguaje, sabemos perfectamente que el lenguaje nunca es neutro. Si nosotros hacemos una elección léxica, esta elección tiene un significado. Entonces hoy veo que cada vez más las universidades y las escuelas están proyectadas hacia la estrella polar que es el mercado. Y bien, yo pienso que este sistema, la universidad como empresa, es un sistema fuertemente negativo. Las universidades, la educación, la escuela, no pueden ser gestionadas como las empresas, porque el fin de la empresa es el beneficio. ¿Y cuál debería ser el beneficio de la universidad y de la escuela?
debería ser aquello, entre comillas, diferente del de una empresa. Es decir, formar a los jóvenes, dedicarles tiempo y no meterles prisa. Otra pausa. Y yo les pregunto, ¿pudieron anotar ahora cuál sería la segunda tesis parcial? Lo de la universidad. Bien. ¿Qué dice sobre la gestión de las universidades, sobre la administración de las universidades? Que hoy en día está basado, ¿cómo se dice? Se lo ve como mercado, utiliza el sistema de un mercado. Exacto. Está influenciada la administración, la gestión de las universidades por las decisiones del mercado. Sí, exactamente. ¿Y qué piensas sobre eso? ¿Dice simplemente que es así y no toma postura o qué? Habla sobre que el lenguaje es neutro y que no tendrían que usar, como en la escuela no tiene el mismo beneficio que las empresas, así que no deberían basarse en su sistema, que Ahí está. tendría que basarse en formar a los estudiantes. Exactamente, eso es lo que dijo. Bien, ahora, ojo porque él decía sobre lo de la neutralidad del lenguaje, él decía que no es neutro. Sí, decía lo contrario, decía que no es neutro. Por esto de que es importante cómo nombramos a las cosas. Y daba el ejemplo de decir créditos y débitos en ese sistema que usan ellos. Es como que muestra muy patentemente que está siguiendo un sistema parecido al del mercado, ¿no? Ahora, recuperemos eso último que decías sobre que la escuela o la universidad, el sistema educativo no debería ser gestionado como una empresa. Y de estas dos proposiciones que yo les presento, ¿cuál dirían que es la causa? El fin de una empresa es el beneficio. Claro. Sí, es muy, muy claro. Bien, el fin de una empresa es el beneficio y por lo tanto la escuela no debería ser gestionada así. Ahora, una cosa, ¿con esta causa ustedes creen que es suficiente para concluir esto? Podrían decir que sí, pero consideremos que no, ¿sí? ¿Por qué no es suficiente esta causa sola para concluir esto? ¿Qué les parece? No sé, yo, profe, ¿se relaciona con la A o no la respuesta que me está? O sea, es como Sí, que se entiendo lo que relaciona, querés llegar, pero no sé cómo decir. porque les pregunto esto, mira, cuando yo leo esta causa aislada, ¿qué me dicen? El objetivo, el propósito, la finalidad de una empresa es obtener beneficio. Y de por sí la palabra empresa, sola, tomada así aislada, denota o tiene un significado negativo asociado, no necesariamente, y la palabra beneficio menos todavía, porque se considera de sentido positivo. Entonces, que el fin de una empresa sea el beneficio, no es algo en sí negativo. ¿Por qué yo con eso debería concluir que la escuela no se debe gestionar como una empresa? Porque hay algo más que yo sé. ¿Qué es eso? Esa otra idea que no estoy escribiendo acá, que sé sobre el beneficio. Que está en la tesis. Ah, como decíamos. La voy a buscar. Lo de la velocidad y la lentitud. Ahí está. Ahí traje la tesis A, acá arriba, y abajo tengo la B. Y yo les decía entonces, si la idea de empresa y la idea de beneficio no implican algo negativo, ¿por qué eso me hace concluir que la escuela no debe manejarse así? Bueno, porque yo en realidad sí tengo asociado un sentido negativo a una de estas dos palabras. ¿A cuál? A la lógica del beneficio, yo la considero como algo negativo. ¿Por qué? Porque yo ya acepté
la tesis parcial A. Entonces, acá se ve cómo se van encadenando las tesis. Entonces, él propone esto, el orador. ¿Vos aceptaste que la lógica del beneficio y la velocidad arruina la educación y la cultura? Bueno, entonces, le dice al receptor, entonces también aceptame que eso debe ser rechazado. Si aceptaste que el beneficio debe ser rechazado y que las empresas buscan eso, aceptame que las escuelas no deben ser gestionadas como empresas. Y uno, a medida que va avanzando la presentación, va aceptando las ideas debido a los sustentos que él lleva antes. Chicas, se va a cortar, pero les pido que volvamos a ingresar por el mismo enlace ahora inmediatamente y continuamos por acá. ¿Sí? Así sería el esquema de unión de estas dos tesis parciales. Tengan a mano entonces el link, así volvemos.